De esto también quiero, pues, con los muy buenos días para todos y todas, hacer que esto sea un ejercicio más didáctico que simplemente un ejercicio relacionado con retórica, sino que sea una ejercicio donde de verdad se puedan vencer algunos mitos, se pueda preguntar de todo. Yo creo que en esto, cuando uno se somete a este tipo de circunstancias, y más si va a ir uno al debate, al sitio de máximo de debate, que es el Congreso de la República, pues uno no puede estar sujeto o mejor, ajeno a la crítica, sino realmente uno tiene que estar preparado para eso. Pero previo a eso, pues también quiero agradecerle a mi buen amigo Luis Eduardo, actual diputado de la Asamblea del Departamento, con quien hemos venido desarrollando un gran equipo de trabajo y por supuesto quien me ha permitido, debo decirlo con franqueza, partir de la ciudad de Tunja, pero crecer en el departamento de Boyacá. Entonces, doctor Luis Eduardo, pues a mí sí me gustaría que su merced de pronto pudiera darle un saludo aquí a nuestros comunicadores, como lo decía además Claudia, pues de manera anticipada, porque queríamos hacerlo el 9 para poder tener el Día del Periodista con ustedes, pero bueno, pues el tiempo no nos da y quisimos también hacer un reconocimiento con ustedes de este ejercicio. Entonces, Doc, para que su merced si quiere nos regale un saludito. Muy buenos días para todo este grupo importante de periodistas de mi querido departamento. Saludo a mi compañero, a mi gran amigo, a próximo parlamentario, al doctor Vicente Aníbal, a su querida esposa, a nuestro equipo de trabajo, a todos nuevamente a todas las periodistas y periodistas. De verdad que es un momento muy importante para nosotros y el departamento, porque gracias a ustedes es que le llega la información a todos nuestros conciudadanos boyacenses de las buenas y malas noticias de nuestro departamento y nuestro país. Por eso, verdad, que Dios los bendiga y los acompañe siempre en este difícil camino del periodismo. Listo. Y en la mesa también nos acompaña el doctor Sixto Fonseca, quien es el gerente de campaña, porque yo sé que alguna vez Daniel me lo preguntaba en la campaña de la alcaldía, me decía: Vicente Aníbal, ¿cómo está el tema de cuentas claras? No, ya lo estamos haciendo. Ya tenemos las cuentas subidas en cuentas claras, estamos, ustedes lo saben porque con ustedes me conozco hace mucho tiempo. Estas no son campañas de grandes recursos, pero son campañas que con los recursos que se invierten, pues deben igualmente rendir las cuentas como se hizo para la alcaldía en su momento, en donde fuimos absolutamente claros y transparentes del ingreso de los recursos, de los gastos de los recursos. Y pues por supuesto el doctor Sixto Fonseca, que es nuestro gerente de campaña, pues que hace parte también de este equipo de trabajo maravilloso, al cual también quiero darle un fuerte saludo. Y aprovechar antes de iniciar con eso también al dueño de casa, que nos permitió también venir acá, Edgar, a ti, a todo tu equipo de trabajo, que quisimos salir de la rutina del centro. Sé que para muchos fue complejo desplazarse, pero pues es que de aquí salimos y vamos a conquistar el departamento de Boyacá. Esta rueda de prensa está orientada a comentarles muy rápidamente sobre algunos aspectos de los cuales nosotros partimos como un eje de desarrollo y como un enfoque de la campaña, y esto ha sido discutido ampliamente desde la casa con mi esposa, a quien también le agradezco por esta maravillosa convocatoria, porque a veces uno en el día a día deja de invitar a tantas personas, y entonces le dije: Claudia, tú encárgate de eso, que tú los conociste en la campaña. Y entonces ya dijo: pues por supuesto, creo que con todos tiene un buen relacionamiento. Entonces yo creo que la intención de hacer el ejercicio a la Cámara de Representantes obedece a que hemos hecho un análisis en primera medida cerca al cierre de las inscripciones, con o buscando ese ejercicio de representación. Ya posteriormente, pues tal vez 2 personas más de la ciudad de Tunja se inscribieron. Pero en ese orden de ideas, pues nosotros dijimos: Tunja no puede seguir siendo una ciudad ¿con qué? Con votos, pero sin voz. Tunja es la ciudad que el día de las elecciones parlamentarias más tributa cerca de 90.000 votos de los 480.000 que generalmente se tienen en materia electoral para el día de las elecciones de Senado y Cámara. Y nosotros quisimos tomar las banderas luego de haber hecho el ejercicio hace 2 años para la alcaldía de Tunja, en donde nos preparamos, en donde estudiamos, en donde recorrimos el municipio, pero en donde lamentablemente la narrativa que se construyó en torno a mi participación en una de las administraciones más polémicas que ha tenido el municipio de Tunja, pues hizo que la gente tuviera un sentimiento que fue valorado y que es entendido luego de ese mensaje político que sucedió en 2023. Pero a partir de ahí también empecé a caminar los barrios y las veredas, porque no era simplemente presentarse y esconderse después. Y lo que la gente me decía: hombre, Vicente, todos sabemos que usted tenía la ciudad en la cabeza, que conocía sobre el presupuesto, que conocía sobre la realidad de los barrios, que hablaba sobre la seguridad, que había dado resultados, pero lamentablemente usted tenía una sombra que no lo dejaba avanzar. Yo a partir de ahí empiezo a construir una nueva dialéctica y una nueva narrativa, no diciéndole a los boyacenses lo que quieren oír, sino realmente entendiendo cuáles son esas problemáticas que se presentan y que en este nuevo escenario podemos estructurar para poder tratar de solucionar. Lo primero es tratar de generar una representación con dignidad.
en donde, como me lo han manifestado, no se le vaya la voz a uno del puente de Boyacá hacia allá, en donde realmente podamos ser parlamentarios protagonistas a nivel nacional, en donde realmente podamos asumir con gallardía y con dignidad, pero sobre todo con conocimiento, lo que se necesita debatir en el Congreso de la República. Situaciones concretas, a través del control político, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la destinación de recursos del Ministerio de la Igualdad para trabajar con personas con discapacidad, primera infancia, madres cabeza de familia, entre muchas otras cosas que no se han venido tocando. Este es un ministerio recién creado que el año pasado tuvo una ejecución presupuestal del 7%. Y es donde yo me pregunto, ¿en dónde estamos nosotros haciendo control político para determinar por qué el otro 93% de uno de los ministerios financieramente más fortalecidos no ejecuta? Control político como el que debió habérsele hecho al ministro de Defensa, que además es moabitano, y que en nuestro departamento en los últimos meses hemos visto deteriorada la seguridad, con el hostigamiento armado que hubo en el Espino, con la volqueta bomba o con la volqueta cargada de explosivos en la ciudad de Tunja, con el reciente caso que se presenta entre Macanal y Chivor, con un artefacto explosivo tipo cilindro, con las insignias del ELN, y nuestro ministro boyacense ni siquiera aterriza en nuestro departamento para darnos explicaciones de cómo está el ejercicio, bien sea en inteligencia militar o en fortalecimiento de las capacidades para la policía, para poder determinar cómo garantizar que Boyacá siga siendo un remanso de paz. Porque es que eso no puede quedar solamente en la dialéctica, eso tiene que generar unos compromisos serios en materia presupuestal. Y lamentablemente no hemos visto quienes se paren a reclamar por el departamento en ese sentido. En materia de infraestructura, tuvimos la posibilidad de ir hasta Chiscas, Boyacá, y cuando nos vamos desplazando desde Capitanejo hacia el Espino es una vía absolutamente destrozada, una vía interdepartamental que comparte Santander y Boyacá, en donde la gente lo único que le reclama a uno es por favor háganle por lo menos mantenimiento a esto porque realmente es una vía que está en muy malas condiciones, y por no mencionar algo tan importante como la vía del Cusiana, en donde ya tenemos dificultades en Pajarito, un municipio que nos está acompañando electoralmente y que lo único que nos ha pedido es por favor no permitan que quedemos en el olvido porque la vía ya o porque el transporte público ya no está pasando por allá. Y fuera de eso es una dificultad porque la vía desde Santa María hacia San Luis de Gacero sigue teniendo dificultades no obstante de los recursos que se han venido invirtiendo, pero no existe un control político serio que realmente le brinde soluciones y por lo menos esperanzas a esas personas de esos municipios en materia de infraestructura, por mencionar algunas. Pero principalmente lo que pasa en la ciudad de Tunja en materia de infraestructura vial en lo que corresponde a la nación. Ustedes han tenido la posibilidad de transitar, Harry, por la avenida Oriental. La avenida Oriental hoy está destrozada. Incluso la misma avenida Norte, que es una insignia del municipio de Tunja, nuestra capital del departamento. Y son vías que hoy están en discusión si le van a pertenecer al INVÍAS o si le pertenecen al municipio. ¿Y cuándo hemos observado un foro aquí con el director nacional del INVÍAS que nos indique cuáles son los ciclos de mantenimiento, cuáles son los recursos programados, dónde va a estar la maquinaria, si van a haber cierres? Es más, en una articulación con el municipio de Tunja para que si existen cierres para la reparación, puedan desarrollarse rutas alternas para que la gente se pueda movilizar. Es que yo sigo diciendo, Tunja es una ciudad con votos pero sin voz. Y aquí todos vienen y sacan votos y por supuesto, Tunja es una ciudad de todos. Y yo no voy a ser representante de la Cámara solamente de Tunja. Esas mismas circunstancias se presentan en Duitama, en donde también tenemos intervención del ANI y del INVÍAS en situaciones tan difíciles como por ejemplo lo que se presentó hace unos días con el accidente del vagón del tren, que tiene que definitivamente la línea férrea salir de nuestras zonas urbanas. Las líneas férreas las ciudades se desarrollaron posteriormente al desarrollo de nuestras líneas férreas. Y resulta que además se nos convirtió en un cuello de botella porque no pueden haber intervenciones en muchos pasoniveles porque resulta que no están autorizados. Y entonces los barrios, como por ejemplo aquí en Antonia Santos, no pueden desarrollar una vía completa porque tienen lamentablemente una vía férrea que los atraviesa y que obviamente no garantiza la seguridad vial en materia férrea. Cosas como esas son las que nos llevaron a tomar esta decisión. Cosas como, por ejemplo, la situación ambiental del departamento de Boyacá y lo que tiene que ver con los esquemas de ordenamiento territorial y los planes de gestión integral de residuos sólidos. Tunja no puede seguir siendo el botadero de basura del departamento de Boyacá y de Santander y de Cundinamarca. Y no solamente por la deuda histórica que se tiene con Pirgua, sino porque resulta que es una obligación de todos los municipios, incluso los de sexta categoría, tener bien sea en sus planes de ordenamiento territorial o en sus esquemas de ordenamiento territorial los sitios destinados para la disposición de residuos sólidos no aprovechables. Pero aquí con algo también muy cierto, hay residuos aprovechables. Y esos residuos aprovechables, que generalmente son orgánicos, son residuos que podrían enriquecer el suelo de nuestros municipios para poder potencializar la principal vocación que ha tenido el departamento de Boyacá, que es esa vocación agrícola que tenemos. Boyacá era la despensa por excelencia de los productos agrícolas.
y lamentablemente hemos venido perdiendo esa vocación. Y sobre esas vocaciones tenemos que seguir hablando. Vocaciones como la vocación minera del departamento de Boyacá, en donde tenemos que hacer una transición y un equilibrio en relación con lo que tiene que ver con el manejo ambiental y el cuidado de los recursos hídricos de nuestro departamento, pero sin perder de vista que tenemos un potencial minero que debe ser acompañado en ese ejercicio para brindarle también alternativas a los pequeños mineros tradicionales y a los mineros que obviamente han desarrollado durante mucho tiempo empresas, garantizando también que el Estado brinde alternativas. Hace poco tuvimos un paro. Hoy una candidata se arroga esa condición de haber sido la vocera, cuando este es un problema histórico que viene de muchos años. Yo tuve la posibilidad de trabajar en el Ingiominas, cuando ahora Agencia Nacional de Minería, y la problemática sigue siendo la misma, es histórica. Formalización de pequeños mineros artesanales en municipios como Tócuara, Corrales, Monguí, Mongua, el mismo Socha, Socotá, que no han tenido el acompañamiento de la Agencia Nacional de Minería y que incluso se ha convertido en ser meramente un ejercicio sancionatorio, como lo que también viene haciendo la corporación o las corporaciones que vienen desarrollando. Y esto en línea también con situaciones ambientales como las que se presentan en el municipio de Ráquira. En Ráquira tenemos una problemática social muy compleja, y es que los artesanos vienen quemando carbón para poder pues sacar sus artesanías. Pero en ese lado, pues que tenemos a la Corporación Autónoma Regional, se volvió un ejercicio meramente sancionatorio para decirles: ustedes ya no pueden seguir quemando porque están generando situaciones de smog, pero pues no existe un acompañamiento ni sobre todo desarrollando las actividades que históricamente han desarrollado y que obviamente les permitan poder tener alternativas. Y a eso es a lo que le queremos apostar, a escuchar a la gente en las comunidades. Hemos ido a los diferentes municipios, entendemos las realidades del territorio. Creemos que podemos hacer la gestión, el control político y las iniciativas legislativas necesarias para poder empezar a transformar el campo, para poder transformar nuestro departamento, para potencializar las vocaciones. Y es la última que quiero mencionar, para pasar a su ronda de preguntas: la vocación turística del departamento de Boyacá. Y esto asociado a muchas de las cosas que les he dicho. No podemos desarrollar una vocación turística para promocionar a 8 millones de potenciales clientes que tenemos a menos de hora y media si no tenemos una seguridad adecuada en nuestro departamento. No se nos puede olvidar que en el Chica secuestraban gente y no podemos llegar otra vez a ese punto. No podemos pensar en un departamento enriquecido turísticamente si tenemos dificultades viales insatisfechas como lo que sucede en Villa de Leyva cada vez que tenemos las situaciones de invierno. No podemos pensar en situaciones turísticas cuando la gente de Villapinzón hacia Tunja empieza a encontrar huecos en una vía que genera accidentes como el que generó entre la Tractomula y la Libertadores, porque eso fue por un tema relacionado por el mantenimiento de la vía. ¿Cómo hacemos para traer la gente a Paipa si tenemos una vía destrozada a nivel nacional? Y aquí quiero ser franco, mi interés no es pelear ni con los alcaldes ni con el gobernador. Por el contrario, es hacer un ejercicio de desarrollo territorial, en donde podamos traer los recursos del gobierno nacional y gestionarlo con las entidades territoriales para que se inviertan en el municipio y en el departamento. Seré una mano amiga, seré una mano que permita garantizar que desde la Asamblea del Departamento se apropien los recursos que se traigan desde el orden nacional y que se incorporen en el presupuesto para que el departamento pueda gestionarlos y pueda tramitarlos. Y que se acaben las excusas de que es que como es un municipio de sexta categoría no tiene los recursos para poderlo hacer, o incluso un municipio de primera categoría como Tunja, que tampoco cuente los recursos porque tampoco nadie les gestiona, porque aquí vienen, sacan los votos, pero no hay proyectos. Con esto he tratado de esbozar ese ejercicio programático, gracias David, ese ejercicio programático que tenemos para mostrarle a los boyacenses que hemos escuchado lo que sucede en los municipios, en nuestras diferentes provincias, que tenemos conocimiento del departamento, que ya no solamente conozco la ciudad de Tunja, sino que hemos construido un ejercicio departamental en compañía de una persona que, como Luis Eduardo, me ha permitido recorrer el departamento, escuchar a las comunidades y plantear alternativas y soluciones que permitan garantizar que haya una representación digna. Les repito, mi objetivo es poder dignificar la representación. Y por eso este 8 de marzo, pues la invitación a todos los boyacenses que nos ven a través de sus cámaras y que pueden generar los comentarios y el debate, es a que acompañen a Vicente Aníbal Ojeda, marcando el número 105 de la coalición del Cambio Radical con el Nuevo Liberalismo. Entonces, con este pequeño esbozo termino y me dispongo, como les dije a ustedes, a escucharlos para poder atender sus preguntas.